Hola, reciben un saludo muy especial. Es para mí un orgullo y me siento muy afortunada y muy feliz de poderlos acompañar en este camino, en esta certificación internacional en liderazgo personal y corporativo. Y es que de teorías de liderazgo seguramente hemos escuchado mucho y seguramente hemos leído y la escuela hace unos procesos muy interesantes de desarrollo del liderazgo. Pero finalmente es en la vida cotidiana, en las acciones, en las decisiones que tomamos en el día a día, donde de verdad expresamos qué tan líderes somos. Y efectivamente todos tenemos ciertos niveles de liderazgo. Algunas seguramente, como lo veremos en esta certificación, mucho más empoderados, más claros en relación con los estilos que pueden divulgar entre sus equipos, pero desde el rol que cada uno asume en la familia, con los amigos, en la sociedad, en el trabajo o en la escuela, siempre asumimos un rol de liderazgo. Entonces, es súper interesante que podamos revelar esas intencionalidades, esas claridades, esas definiciones y también distensiones alrededor del liderazgo. Es el liderazgo personal que asumo en mi vida cotidiana y es el liderazgo corporativo que asumo cuando hago parte de una organización o de una compañía. El camino del liderazgo es un camino permanente. Por eso, aunque hagamos esta certificación y recojamos muchísimos elementos conceptuales, teóricos y prácticos, es importante que ustedes entiendan que el camino apenas inicia, que la responsabilidad de cualificarnos para ser mejores líderes cada vez es permanente. Y claramente somos desde el rol que asumimos en el liderazgo, que tenemos la capacidad y la posibilidad de cambiar las experiencias cotidianas y sobre todo los lugares que habitamos. Entonces, bienvenidos a este camino que nos va a permitir fortalecernos como líderes y poder también ir haciendo mejores espacios y mejores lugares para vivir y para habitar. Y seguramente van a encontrar muchísimas evidencias, muchísimas competencias y habilidades que les van a permitir también mejorar sus competencias interpersonales, habilidades socioemocionales y por supuesto poner mayor luz e iluminar de otra manera también la inteligencia emocional y la inteligencia relacional, que son tan claves cuando ejercemos roles de liderazgo. Vamos a encontrar que existen muchas formas de liderar. Y bueno, yo tengo mis favoritas que en el transcurso de la certificación también les iré contando cuáles son las razones que me permiten a mí justificar o explicar por qué esas formas, estilos de liderazgo son mis favoritos. Y también porque pues, durante este tiempo en que me he formado como coach, pero también he acompañado el desarrollo de líderes en diferentes instituciones y creado programas de liderazgo, también pues he buscado desde dónde, cuál sería el zoom, cuál es el doble clic que debemos hacer para que efectivamente los líderes se muevan del lugar tradicional del liderazgo, en el cual era un lugar vertical, el lugar donde, de poder, y puedan encontrar unas formas de liderazgo mucho más conciliadoras, mucho más cercanas y que se impliquen más con esas personas que tienen a su cargo y que tienen la fortuna de acompañar. Entonces, bienvenidos a este espacio. Y para empezar, esta primera unidad, este primer encuentro que tenemos, vamos a hablar justamente de esa introducción al liderazgo personal y corporativo. La idea es que nos acerquemos a comprender esos conceptos y teorías de liderazgo personal y corporativo, que podamos identificar cuáles son las diferencias entre liderazgo y gestión, que identifiquemos y revisemos cuál es el papel del líder en las organizaciones modernas. Vamos a revisar un poco cómo se hace la autoevaluación del estilo de liderazgo y eso nos va a aplicar a todos. Y finalmente tocaremos un tema que es súper sensible, pero que también es fundamental cuando asumimos roles de liderazgo y es la ética en el liderazgo. Así que muy bienvenidos a este espacio y espero que lo disfruten y aprendan mucho. Bueno, yo soy Maribel Betancourt Cortés, soy licenciada y magíster en Educación y Desarrollo Humano, candidata a doctora en Humanidades de la Convención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario. También he podido certificarme como coach, coach profesional y educativa, coach de alto nivel, un máster en coaching y soy formadora para coaches de la ICF Estados Unidos. Entonces, seré quien nos esté acompañando en este caminito.
Muy bien, pues empecemos. La idea es que podamos comprender los conceptos y las teorías de liderazgo personal y de liderazgo corporativo. Normalmente, quien asume de manera adecuada su liderazgo personal, quien es capaz de liderarse a sí mismo, está abonando el camino para poder hacer un liderazgo corporativo también de manera diferencial. En todo caso, ambos liderazgos se centran en la gestión efectiva de nosotros mismos y de los demás hacia el logro de los objetivos compartidos, tal como lo plantea Peter Senge en el libro La Quinta Disciplina, una de las referencias que van a encontrar en la bibliografía. Entonces, cuando hablamos de liderazgo personal, necesariamente tenemos que remitirnos a procesos de autoconciencia, de autorregulación y de autodirección. Entonces, ahí quiero hacer como un énfasis claro y es, nosotros vamos en la vida siempre como en transparente, es un continuo y necesariamente a veces tenemos que parar y darnos cuenta de cómo estamos actuando, de cuáles son nuestros comportamientos y cómo están siendo nuestras interacciones en los espacios que habitamos. Es separar y darse cuenta, que se conoce en coaching como el proceso de insight. Y en este caso es la toma de conciencia de mis comportamientos y generar y buscar oportunidades de transformación y de mejoramiento de esos comportamientos. Eso significa también procesos de autorregulación que están muy vinculados con la inteligencia emocional y de autodirección que tienen mucho que ver con el aprendizaje y las habilidades que ganamos de dejar de aplazar o procrastinar, como se conoce normalmente en todos los ámbitos, lo que necesitamos que hacer, lo que tenemos que hacer en el día a día que permite que podamos alcanzar las metas y los resultados que queremos en la vida. La idea es que podamos influir primero que todo en nuestro comportamiento, que lo podamos modelar para poder alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales. Este es el planteamiento que hace Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional. Ese liderazgo empieza entonces desde adentro y se manifiesta en el afuera, donde nosotros somos capaces de liderar nuestra vida de manera efectiva y eficiente, utilizando nuestras capacidades y habilidades para influir en nosotros mismos y en los demás. Es un tipo de liderazgo que implica necesariamente la iniciativa en la vida, que tengamos metas claras y que podamos seguir adelante para lograrlas independiente de las circunstancias, como lo plantea Stephen Covey. En cambio, el liderazgo corporativo pues tiene que ver mucho más con ejercer influencia positiva y constructiva en los miembros de una organización para alcanzar sus metas y objetivos. Así nos lo propone Peter Drucker. Y está enfocado en la construcción y el mantenimiento de una cultura organizacional positiva, en el establecimiento y ejecución de estrategias y la gestión eficiente de recursos. Aquí, en este caso, el líder corporativo funciona como un guía, como un modelo a seguir y para que todos los miembros del equipo tengan ese referente y que trabajen en la realización de la visión o del propósito superior que cada organización tiene. Estas teorías de liderazgo, tanto la personal como la corporativa, pues nos proporcionan unos marcos de actuación para entender que nosotros como líderes influimos necesariamente primero en nosotros mismos y luego en los demás y que la meta, la clave de esa influencia está dada por lograr alcanzar los objetivos comunes. Las teorías, hay muchas teorías de liderazgos, vamos a pasar por algunas y vamos a reconocer algunas, van desde el enfoque de rasgos que sugiere rasgos individuales que nos predisponen al liderazgo, pero también unas teorías más contemporáneas como la transformacional, que es una de mis favoritas, que sostiene que los líderes pueden inspirar a otros seguidores a trascender sus propios intereses personales para el bien de la organización. Y cuando estemos adentrándonos en estas teorías, seguramente les contaré un poquito cómo va la postura. Y es, yo puedo liderarme a mí mismo y sí asumir un rol de líder en una organización, porque me lo he ganado o porque es impuesto o porque en este caso me lo asignaron. Sin embargo, aún así, desde el rol de líder en la organización, es muy posible que yo no logre convocar, que yo no logre inspirar para que mi equipo se conecte con los propósitos organizacionales. Y allí pues tendremos que utilizar solamente todos los recursos que traigo de mi liderazgo personal, sino también los recursos que son necesarios aprender para la alineación de equipos y la construcción de visiones compartidas.
Entonces vamos a ver esto que es como una síntesis de esos conceptos y teorías de liderazgo personal y corporativo. En el centro entonces está el liderazgo. Y algunas definiciones de liderazgo están asociadas con la capacidad que tenemos de traducir una visión en realidades, de inspirar y de movilizar, de establecer la dirección y de alinear recursos, de tener influencia intencional en determinado grupo, de ejecutar una tarea con madurez y eficacia, de definir y concretar una misión y de poderla comunicar. El liderazgo definitivamente significa estar al servicio. Cómo influimos para elevar la moral y la motivación en nuestros equipos, cómo influimos para motivar a nuestros equipos, cómo podemos generar procesos de influencia y de persuasión, cómo podemos ayudar al sistema de una organización a ajustarse. Es el arte de movilizar acciones, cómo podemos influir alrededor de nuestra personalidad y nuestro carisma, que también son elementos importantes y les haremos doble clic más adelante, y cómo elegimos que también el estilo de liderazgo va a depender mucho de las situaciones en las que nos encontremos, y eso hace parte, se conoce como liderazgo situacional, que revisaremos un poco más adelante. Ahora bien, en relación con la interacción entre el liderazgo personal y el liderazgo corporativo, pues hay muchísimas claves allí que nos pueden servir, y es que podamos traducir una visión en una realidad, que estemos enfocados en el crecimiento, no solamente personal, sino también organizacional, que podamos elevar la motivación y la moral de los equipos, que podamos inspirar y movilizar hacia la construcción de metas compartidas, que podamos elegir el liderazgo que podemos utilizar dependiendo de la situación, que podamos influir de acuerdo a nuestra personalidad y carisma, que podamos influir y orientar la llegada a los objetivos. Es necesario establecer una dirección y alineación de los recursos que tenemos disponibles. Requiere autenticidad y autoconocimiento. Requiere habilidad para alinear a los demás con visiones compartidas. Requiere que podamos tener influencia en el logro, en el resultado, y que podamos tener también la capacidad de mostrar momentos, victorias tempranas y metas que se van alcanzando. Debemos considerar la tarea y madurez de los seguidores o de los colaboradores que nos acompañan en esa tarea. Existen muchos teóricos del liderazgo, muchos. Entonces, en la bibliografía, como siempre, van a encontrar una extensa posibilidad de seguir profundizando y de seguir ahondando en estos temas, pues porque aquí la formación no nos lo permite tanto la profundización. Sin embargo, es importante que a la luz de estos referentes ustedes vayan y busquen específicamente cómo entienden ellos el liderazgo y qué le aportan al liderazgo personal y corporativo, como Peter Drucker, a quien ya mencioné, Hellfest, Kotter, House, Brun y Jetton. Podemos revisar a Burns, podemos revisar obviamente a Goleman, vamos a mirar un poquito de Bernis, vamos a hablar de Courses y Posner, de Neuhaus, vamos a hablar de Yuki, vamos a hacer un poquito el zoom en Abolio y Gardner, y estaremos también revisando un poco la teoría de Herzog y Blanchett. Entonces, con estas distinciones vamos a meternos un poquito en cuáles son las teorías del liderazgo que han evolucionado a lo largo del tiempo para capturar la complejidad y la multidimensionalidad de esta área. Las teorías se han desplazado desde el enfoque de rasgos individuales, pasando por estilos de liderazgo, hasta llegar a modelos más contemporáneos de liderazgo, como el liderazgo transformacional, de quien ya les hablé, y el liderazgo auténtico. Miremos un poquito esto. Entonces, cuatro grandes teorías agrupan el liderazgo como categoría fundamental y de reflexión permanente. Una es la teoría de rasgos, muy basada desde sus inicios en los rasgos individuales o los rasgos de personalidad. Estas teorías postulan que los líderes nacen, no se hacen, y que ciertos rasgos como la inteligencia, la extroversión, la confiabilidad son indicadores de líderes efectivos.
Por eso seguramente ustedes desde muy pequeños o quienes son educadores o quienes tienen hijos con capacidades avanzadas, seguramente ustedes desde pequeños pueden identificar, aquí hay un líder en potencia, porque son los que organizan a los amiguitos para el juego, son los que dirigen algunas estrategias o algunas dinámicas que hacen en el cotidiano. Y uno va evidenciando que tienen ciertas particularidades en su carácter y en su personalidad que son propias, por ejemplo, de un líder. Entonces, esta es la teoría que diría que los líderes nacen y que lo que hace la sociedad es evolucionar o desarrollar esas características de personalidad en ambientes favorables, pues tendríamos grandes líderes mundiales que seguramente pudiésemos referenciar. Hay una segunda característica, una segunda teoría, y es la teoría de estilo. Estas teorías sostienen que no son los rasgos de los líderes, sino sus comportamientos y sus estilos de liderazgo lo que importan. Entre más estilos de liderazgo, más comunes se encuentran al estilo autoritario. Y estos son los estilos que hay, pues, que son el estilo autoritario, el estilo democrático y el estilo laissez-faire, que significa dejar hacer, dejar pasar, un concepto muy propio de la economía. Detengámonos un poquito más aquí. Entonces, en las teorías de estilo, si hablamos de un estilo de liderazgo autoritario, está conocido también o se referencia también como el liderazgo directivo, en el que lo que hace es aquí mando yo, y es muy en tendencia de lo que conocemos como el jefe, que normalmente este estilo de liderazgo autoritario también se convierte en una forma de protegernos, de proteger nuestro ego y de proteger también nuestra inseguridad. Un estilo de liderazgo más democrático, pues es más conciliador, busca concretar, convocar, busca conversar con las personas y recoger de ellas intereses y también valoraciones sobre lo que debe hacerse para alcanzar la meta. Y el estilo laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar, es un estilo en que el líder simplemente no asume ninguna postura, ni le interesa mandar, ni le interesa dar línea, ni le interesa orientar procesos, pero tampoco le interesa hacer seguimiento ni nada, simplemente ocupar un cargo y no hace acompañamiento de equipo. Piensen ustedes a quién se parece alguno de estos estilos de liderazgo, si logran identificar a personas que conozcan que los utilicen. Las terceras teorías que encontramos entonces son las teorías situacionales y de contingencia, teorías que ya les había mencionado tangencialmente hace un momento, y sostienen que no existe un estilo de liderazgo único, sino que mejor nosotros vamos adaptándolo de acuerdo a las situaciones. La eficacia entonces del líder está medida por el avance por el grado de madurez y por el grado de madurez de los seguidores. Entonces, la inteligencia situacional es una de las condiciones que tienen estas teorías y es la capacidad que tiene el líder de identificar. En este momento me serviría más ser autoritaria o en este momento por el grupo de colaboradores que tengo me puedo ser más democrática. No, en este momento es un grupo súper autónomo en el que no necesito poner más cargas de trabajo, poner más cargas de orientación, entonces puedo asumir un estilo de liderazgo del laissez-faire. Lo que importante aquí es, en todo caso, la inteligencia situacional del líder, la capacidad que tiene de hacer muy rápidamente una lectura de contexto y a partir de esa lectura, pues poder incorporar un estilo determinado. Y finalmente, el cuarto grupo de teorías son las transformacionales y el liderazgo auténtico, que básicamente plantea que los líderes efectivos son aquellos que logran inspirar, motivar y estimular intelectualmente a sus colaboradores para que superen sus propios intereses personales por el bien o el equilibrio de la organización. En el liderazgo auténtico se busca que el líder sea completamente auténtico, transparente y que pueda desde allí asumir con honestidad también cómo se rodea con mejores personas en sus equipos. Estas teorías personalmente son las que más me gustan, porque sí, efectivamente nosotros podemos tener unas inclinaciones por nuestros rasgos de personalidad a un estilo de liderazgo, por ejemplo, ser mucho más autoritario en ciertos momentos y poder identificar en un equipo si necesita ese estilo o no, pero finalmente lograr inspirar
y conectar a un equipo con la misión, con los intereses que tienen. Esa es la gran tarea, por eso es tan importante que el equipo siempre se va a conectar con un líder más auténtico, más transparente, con un líder que genere confianza y en ese sentido el líder va a poder acompañar procesos de transformación organizacional. Entonces, por eso digo yo, es un poco las teorías que requieren más trabajo personal, más desarrollo individual, pero claramente son las teorías que también arrojan mejores resultados en el ejercicio de acompañamiento de equipos. Entonces, las teorías centradas se resumirían básicamente en esto. Las situacionales y de contingencia, pues el estilo de liderazgo varía, hay eficacia dependiendo de la situación y de la madurez, no solo del líder, sino también de los equipos. En las de transformacionales y el liderazgo auténtico es clave la autenticidad y la transparencia del líder, una suerte de humildad y de claridad también en su modo de relacionarse, y son líderes que inspiran y motivan. En la teoría, en las teorías de comportamientos y estilos, pues aparecen los que ya mencionamos, el autoritario, el democrático y el laissez-faire, y en la teoría de rasgos individuales están claramente identificando que los líderes nacen y que allí hay unas condiciones que acompañan al líder, es la inteligencia, la extroversión y la confiabilidad. Si nos centráramos únicamente en los rasgos individuales, pues diríamos entonces, si es de la teoría fundante, ¿para qué nos tenemos que formar y cualificar como líderes? Entonces, esa sería una de las teorías que dejaríamos sobre la mesa, pero que se complementan con las demás. El liderazgo personal, entonces, como concepto fundamental, requiere la capacidad que tenemos como para liderarnos a nosotros mismos en diversas áreas de la vida, incluyendo el desarrollo personal, la carrera, las relaciones y la salud. Es esencial que en este liderazgo personal hay muchísimos elementos de autodirección y autogestión y es fundamental para poder liderar a otros. ¿Cómo logramos ese liderazgo personal? Con procesos permanentes de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento lo logramos si recibimos feedback de personas que nos acompañan y que nos hacen estas evaluaciones de 360. Cuando hemos logrado avanzar en procesos de autocontrol, de modelación de nuestro comportamiento y que lo podemos tramitar fácilmente, por ejemplo, en nuestro universo emocional. Cuando somos resilientes y entendemos que no siempre tenemos que tener la razón y que todo lo que nos encontramos en la vida es un proceso de crecimiento. Cuando trabajamos en desarrollo continuo, no solamente en desarrollo profesional y cualificación profesional, sino también desde lo que somos como seres humanos. Cuando tenemos una visión aspiracional y esa visión se convierte en un modelo de inspiración para muchos. Y sobre todo cuando tenemos la capacidad de tener pensamiento flexible y de promover la adaptabilidad mediante la gestión del cambio a todas las situaciones que se nos presenten en la vida. En cuanto al liderazgo corporativo, pues no solamente es hacer y acompañar el desarrollo de tareas o de operaciones en la organización. Lo que se busca es que el líder corporativo pueda crear y apoyar una visión institucional, organizacional, que además la inspire y que acompañe, que lleve a sus seguidores, a sus colaboradores a lograrla. Necesita trabajar la gestión del cambio, construir equipos fuertes, responsables y demostrar además compromiso con la responsabilidad social y con la inteligencia emocional. ¿Qué necesita hacer? Entonces, claramente desarrollar la visión estratégica y eso significa ponerse por encima de la operación del día a día para conectar con el propósito superior de la organización. Tiene que ser una influencia positiva en sus discursos, en la forma como convoca, en la forma como organiza las reuniones, en la forma como conecta con sus colaboradores. No puede tener miedo a la gestión del cambio, por el contrario, tiene que promoverla y facilitarla. Necesita desarrollar a sus equipos y necesita creer en el talento de sus equipos. Tiene una seria responsabilidad social corporativa, compromiso permanente con la institución y con la organización y por supuesto que ha trabajado fuertísimo en desarrollarse y en ser mucho más inteligente emocionalmente. Bueno, para eso necesitaríamos identificar cómo estamos en estilo de liderazgo y cuáles son las oportunidades que el liderazgo tenemos para seguir creciendo. Y la autoevaluación y el desarrollo del liderazgo, pues es un proceso principalmente introspectivo, de autoconocimiento y es proactivo en tanto que nos pide, pues, tomar acciones para mejorar.
permite que las personas puedan comprender su estilo de liderazgo, sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de crecimiento para mejorar como líderes. Esta autoevaluación, ¿cómo se hace? Entonces, se hace como a través de un método que es identificar las áreas de desarrollo que tenemos como líderes, que normalmente las tenemos o las recogemos en procesos de feedback, en procesos de retroalimentación. A partir de allí podemos sacar, extraer claramente y no subjetivadas nuestras fortalezas y nuestras debilidades y entonces empezar un ejercicio de lista de chequeo, además de confrontación y de validación con otros sobre esas fortalezas y debilidades, identificar con cuál estilo de liderazgo me encuentro mejor. Existen muchos tests para acercarnos con los criterios alrededor de cuál es nuestro estilo de liderazgo predominante, aunque ese test se aplique, nosotros podemos identificar normalmente con cuál estilo me identifico más. Ya vimos también que es posible adaptar esos estilos dependiendo de las situaciones de liderazgo con las que nos vamos encontrando. El pedir retroalimentación continua, mantenernos haciendo prácticas de liderazgo, pero también reflexión. En ese sentido, pedir el acompañamiento de un coach a la sombra que vaya evidenciando nuestros procesos de liderazgo, que nos dé también feedback sobre cómo podemos liderar inspiracionalmente mucho mejor, también es clave. Y definitivamente tenemos que hacer procesos de educación y de formación permanente. El mundo está cambiando, el modo de relacionarnos también. Entonces necesitamos crecer y entender que esas formas de relacionarnos pueden ser distintas e irlas adaptando también a los grupos humanos que nos vamos encontrando. Hay unas diferencias entre liderazgo y gestión, tanto el liderazgo como la gestión son vitales para el funcionamiento de una organización, pero mientras que la gestión se ocupa de la eficiencia operacional y el orden, el liderazgo orienta la visión, el cambio y la inspiración. Ambos no son necesarios para cualquier organización. Entonces vamos a ver esa diferencia, cómo se traduce. El liderazgo, como lo sugiere Salensing, se relaciona más con el cambio, la inspiración, el establecimiento de la visión y la dirección y la motivación de los demás para seguir esta visión. Los líderes son visionarios que cuestionan el estatus, que inspira a los seguidores a pensar de manera innovadora y creativa. La visión es clara, los líderes sí trabajan por una visión que la establecen en la dirección y definen el futuro deseado para la organización. La inspiración es que los líderes motivan y alientan a los seguidores a alcanzar las metas de la organización, aceptan el cambio, son catalizadores del cambio y de la innovación y utilizan su carisma y sus habilidades personales para movilizar a las personas. Mientras que la gestión, según Max Winger, se enfoca más en la planeación, en la organización y en el control de recursos para lograr objetivos organizacionales específicos. Los gerentes son responsables de garantizar las tareas que complementan de manera eficiente y efectiva para alcanzar las metas y los objetivos de la organización. Entonces, en este caso, la gestión o la gerencia está enfocada en hacer mejor planificación, definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades, mantener la organización, asignar los recursos de la organización para lograr los planes establecidos, hacer obviamente control y monitoreo y finalmente dirigir las operaciones. Entonces, ahí como, si bien el liderazgo y la gestión se complementan, el liderazgo va a ser mucho más inspiracional, mientras que la gestión va a ser muchísimo más de la operación y de lo que ocurre en el día a día. Claramente, un líder tiene que ser también un buen gestor. El líder en las organizaciones modernas ahorita viene asumiendo un gran protagonismo, no solamente como visionario y catalizador del cambio, como ya lo hemos dicho, sino que además estos líderes modernos debemos crear y comunicar una visión convincente y significativa que inspire y movilice a las personas al logro de las metas, lo que implica generar un sentido de propósito, de dirección y alinear las metas individuales y grupales con la visión de la organización. ¿Cuáles son las funciones de un líder en las organizaciones modernas? Clave. Observen que son distintas a lo que hace en la operación el gerente. Establecer la visión y la dirección, inspirar y motivar, gestionar el cambio, desarrollar a otros, tomar decisiones informadas, fomentar la innovación y el aprendizaje continuo, promover la ética y la responsabilidad social, crear una cultura positiva y de alto rendimiento, resolver conflictos, crear sinergias y el trabajo en equipo, impulsar la adaptabilidad y la agilidad organizacional y gestionar los recursos.
acciones que se complementan con la gestión, pero que por supuesto trascienden la gestión. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Un gerente puede ser un jefe, un líder sí es un gerente, y lo que esperaríamos es que el gerente siempre sea un líder. Estas características se traducen en que los líderes de las organizaciones modernas deben ser capaces de establecer una visión clara que combine, que convence y que atrae y se implique al equipo y a la organización, que deben poseer una alta inteligencia emocional que les permita entender y manejar sus propias emociones, así como las de los demás, que deben adaptarse a la velocidad del cambio, ser capaces de asumir nuevas circunstancias y desafíos rápidamente. Deben poseer una fuerte integridad personal y profesional, ser capaces de tomar decisiones incluso en situaciones difíciles. Deben ser líderes resilientes que son capaces de perseverar frente a los contratiempos y utilizar los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Ser capaces de comunicarse de manera clara y efectiva, lo que implica ser un buen oyente, ser capaz de expresar ideas y expectativas de maneras claras y persuasivas y de dar y recibir feedback constructivo. Realmente los líderes tienen que ser capaces de inspirar y motivar a sus equipos, fomentar en ellos el sentido de propósito y entusiasmo, saber cómo alinear las motivaciones individuales con las motivaciones de la organización. Esa autoevaluación del estilo de liderazgo es un proceso crítico, es un proceso reflexivo, permite que nosotros como líderes podamos entender dónde están nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestro potencial de crecimiento. Y la mayoría de las teorías del liderazgo subrayan en la importancia del autoconocimiento y la autoconciencia para el liderazgo eficaz. Entonces, cuando nosotros hagamos esa autoevaluación del estilo, debemos identificar el estilo de liderazgo, debemos tener autoconciencia emocional, identificar nuestras propias emociones y cómo éstas afectan nuestro comportamiento e impactan a los demás, desarrollar y hacer seguimiento al planes de acción. Una vez se han identificado áreas y fortalezas en las debilidades, el líder puede desarrollar un plan de acción para mejorar e incluir formación, reconocer nuestras fortalezas y debilidades y solicitar feedback. A menudo el líder puede obtener una valiosa perspectiva de los demás y de su equipo solicitando y aceptando el feedback. Algunas de las herramientas para la autoevaluación del estilo de liderazgo, les dije, las pueden encontrar en internet, súper fáciles, hay miles de tests. Aquí en la bibliografía les dejamos algunas sugeridas, que puede ser la prueba de estilos de liderazgo de Blake y Moulton, que es una herramienta que se encuentra disponible en internet, el Myers-Briggs Type Indicator, que es una herramienta de personalidad que nos ayuda a entender nuestras preferencias en la toma de decisiones, cuestionarios de autoevaluación y de competencias de liderazgo. Pueden encontrar el Strength Finger 2.0, que ayuda a los líderes a identificar y aprovechar fortalezas naturales, las evaluaciones de 360 grados, que siempre son tan importantes, los test de inteligencia emocional, la herramienta de autoevaluación de liderazgo de Causas y Posner. Y bueno, ahí encontrarían ustedes en la bibliografía diferentes herramientas que pueden utilizar. Aquí hay otras que les sugiero que revisen, pues importante en la bibliografía que les dejamos anexa. Y finalmente, hablemos de la ética en el liderazgo. No solamente es cuestión de adherirnos a las reglas y a las regulaciones, sino también a un compromiso de justicia, honestidad, de responsabilidad y transparencia. Al enfocarnos en la ética, los líderes podemos inspirar a nuestros colaboradores a actuar de la mejor manera, creando una cultura organizacional que valore y respete la conducta ética. La ética en el liderazgo es súper fundamental, clave, y necesitamos fortalecer la creación de confianza, ya que la ética en el liderazgo fomenta el estilo de confianza con líderes y colaboradores. Los líderes que actúan de manera ética inspiran confianza y respeto, y esto solamente puede favorecer las relaciones de trabajo y el logro de los resultados. Debemos tener mucha responsabilidad cuando somos líderes. Los líderes éticos asumimos responsabilidad en la toma de decisiones y en acciones, y eso deja un estándar para nuestros colaboradores. Debemos ser modelos a seguir, inspiracionales, que nuestros colaboradores quieran parecerse a nuestros comportamientos y también que puedan, desde allí podamos acompañar con expectativas claras que se espera de cómo deben actuar nuestros colaboradores.
Debemos promover la ética de decisiones en la toma de decisiones y mantener y cuidar la reputación de la institución, de la organización a la que representamos. Mejor dicho, los líderes que somos el liderazgo corporativo exige un comportamiento ejemplar. Y no nos podemos excusar en que somos humanos, porque asumir roles de liderazgo tiene también una responsabilidad ética que no podemos poner en un segundo lugar. Muy bien, les dejo aquí alguna bibliografía. Como pueden ver, esta sesión tiene muchísimos elementos para profundizar. Es importante que vayan, revisen, busquen en Internet los accesos para que ustedes mismos se hagan una autoevaluación de sus estilos de liderazgo y puedan tener claro cómo y desde qué lugar también aparecen nuevas oportunidades del crecimiento y de la expansión de ese liderazgo. Lean un poquito sobre liderazgo transformacional, lean un poquito sobre liderazgo auténtico, que en todo caso sean las teorías un poquito más modernas alrededor del liderazgo y que está claro y están mostrando que son las que mayor éxito tienen y arrojan cuando queremos acompañar los resultados en una organización. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.